Bienvenidos a un nuevo Noti Vélez. Estamos acá, como verán a mis espaldas, en el Estadio Gigante de Arroyito, donde Vélez acaba de caer derrotado en una de las últimas pelotas del partido, lamentablemente por 2-1 frente a Central. Y a ver, muchas cosas para debatir. Un Vélez que venía con muchas modificaciones hoy acá al estadio de Rosario Central, teniendo presente la Copa Libertadores el día miércoles, tanto con Peñarol, lo que fue el otro día, como lo que se viene frente a Olimpia. Entonces el entrenador decidió incorporar varios jugadores no habituales en lo que es el 11. Y a ver, si vamos a empezar a hablar un poco del orden cronológico, Vélez para mí no merece perder hoy esta tarde acá en Rosario Central. Tampoco creo que mereció haber ganado, especialmente por la producción del segundo tiempo. Pero errores propios hacen que Vélez vuelva a quedarse sin nada en un partido en este 2025. Vamos a empezar a ahondar un poco en lo que es el partido. Antes de comenzar, obviamente te voy a pedir que te suscribas al canal de Noti, que dejes tu me gusta y tu comentario también, a ver qué te pareció el partido de Vélez hoy acá. Y para empezar, creo que Vélez había hecho un buen primer tiempo, teniendo presente que, a ver, Vélez tocó en todas las líneas el entrenador, tanto la defensa con lo que era Damián Fernández, con lo que era Quirós en el mediocampo, con Vázquez, con Porcel, Santos siendo titular junto a Romero. De ese lado podemos entender que Guillermo cuidó jugadores y que lo que puso, al menos en el primer tiempo, le funcionó en algunos aspectos, en otros no. Sí me preocupó mucho el rendimiento de Quirós, creo que Porcel todavía no se sintió cómodo en cancha, y lo de Santos la verdad que fue para el olvido. Pero también tengo que remarcar que Damián Fernández terminó haciendo un buen partido, que lo que es Kevin Vázquez también, especialmente en el primer tiempo, redondeó un buen partido, y así, bueno, podríamos ir haciendo un 1 por 1 de los jugadores de Vélez. Ahora, Vélez en el primer tiempo, lo que yo les quiero remarcar es que Vélez jugó tranquilo al menos. No era un Vélez desesperado, no era un Vélez que se sentía incómodo en la cancha, sino que era un Vélez que intentaba conectar, que intentaba tener asociaciones, que llegó al gol, que se fue 1-0 en ventaja. Y hasta ahí uno la verdad que estaba conforme, teniendo presente que Vélez venía hoy con un equipo alternativo en gran parte, que le servía llevarse aunque sea uno o los 3 puntos. Entonces hasta ese momento la verdad que uno estaba tranquilo. Ahora, en el segundo tiempo se cayó todo lo que Vélez venía construyendo. Principalmente, a ver, es verdad que Quirós termina siendo mal expulsado, teniendo presente que no fue FAU esa segunda amarilla, pero el árbitro ya le había perdonado el primer tiempo la expulsión. Uno interpreta eso, especialmente que terminó ocurriendo. Y lamentablemente Vélez se queda con uno menos. Y a los 3 minutos de eso, ni siquiera tuvo un respiro de poder acomodarse en cancha, que ya se encontró con el empate de Central. Y después fue cuesta arriba todo. A ver, Vélez se dedicó a aguantar el partido, quedó Brian Romero solo, después terminó ingresando Máscara también solo arriba. Vélez no atacó más en lo que fue el partido. Y otra de las cosas es que, bueno, a ver, Central obviamente se vino, y acá es cuando pondero el laburo de Damián Fernández, por ejemplo, mismo Valentín Gómez en varios cruces. La verdad que la defensa aguantó todo lo que pudo. Y un error a mi criterio de Marchiori, que la verdad que, a ver, el arquero de lo mejor que tiene Vélez en el año, pero hoy se equivocó en ese centro que vino en el córner y que terminó teniendo el 2-1 Rosario Central, y que le termina generando a Vélez una nueva derrota en el torneo. Lamentablemente uno le duele especialmente eso. Uno podía entender que Vélez, con un equipo que primero venía cansado por haber jugado con Peñarol y después con varios cambios en cancha, podía llegar a tener complicaciones. Ahora, lo que te da lástima es que hiciste un primer tiempo bueno, que mismo a Central le estaba costando, porque cada vez que Central tocaba la pelota la gente estaba muy ansiosa en la tribuna. Un montón de cosas que la verdad, en lo que es el contexto, creo que hicieron que lo favorezca a Vélez, porque la gente de Central entendía que el equipo no tenía llegada, que estaba dando mucho margen en defensa. Vélez el primer tiempo, cada vez que atacaba Central con Piscini y con su mediocampista, le generaba espacios a Rosario Central. Bueno, todo eso Vélez lamentablemente no lo pudo trasladar al segundo tiempo, y hoy se lleva una derrota acá del estadio de Rosario Central, que bueno, a ver, acrecenta la crisis de Vélez
Vélez en el torneo local, un Vélez que venía de ganarle a Peñarol el otro día, que está bien en la Copa Libertadores por el momento, pero que en el torneo local necesita sumar. Venía de perder con Riestra, hoy vuelve a perder con Rosario Central, y esto de alguna forma obliga a que contra Sarmiento Vélez pueda empezar a sumar de a 3. Vélez no tiene más margen de regalar puntos en el torneo local, y por otro lado, hablando de Sarmiento, Brian Romero llegó a la quinta amarilla, no va a estar frente al conjunto de Junín el próximo partido en condición de local. Sí va a estar obviamente contra Olimpia, pero no por el torneo local, así que bastante reflexión nos deja el partido de hoy. La verdad que, como les digo, lo que más duele es que Vélez no se termina llevando nada, porque uno esperaba que al menos Vélez pueda cerrar el empate y a través de eso decir que Vélez se llevó un punto y que podíamos empezar a construir de acá en adelante un nuevo presente en el torneo local, pero lamentablemente cuando vos perdés y no sumás, se complica todo. Y Vélez ya venía de perder con Riestra y hoy vuelve a sumar una nueva derrota acá en el Gigante de Arroyito, por lo cual Vélez no puede relajarse en el torneo local. Vélez está en las últimas posiciones, un Vélez que viene de ser campeón y que lamentablemente en el torneo local este año no le encuentra la vuelta, y se va a venir Olimpia en 3 semanas, por lo cual el equipo no va a tener ningún tipo de descanso. Hoy terminaron ingresando del equipo titular Elías Gómez, terminó entrando Bouzat, terminó entrando Baeza, terminó entrando Máger para tener un poco de rodaje, pero bueno, esperemos que Vélez en Paraguay pueda dar vuelta a la página, que pueda seguir sumando por Copa Libertadores, y después sí, de ahí en adelante Sarmiento tiene que ser una prioridad. Vélez no puede regalar más puntos en el torneo local, está dando mucho margen de ventaja tanto en el estadio José Amalfitani como en condición de visitante. Los equipos por momentos se le animan a Vélez, y no solamente que se le animan, sino que al animarse consiguen resultados, como hoy ocurrió acá en el Gigante de Arroyito. Yo, bueno, desde acá me retiro, como podrán ver, ya queda poco público acá en el Gigante de Arroyito, uno se va triste, pero bueno, queremos leerlos a ustedes, qué les pareció el partido, cómo lo vieron, qué piensan de este Vélez, tanto de lo que fue el otro día con Peñarol, con lo que vimos hoy acá en cancha. ¿Qué les pareció también el esquema de Guillermo Barros Echeloto, con este mix que puso hoy en cancha? Y cómo vieron ustedes los rendimientos de los jugadores también, ¿no? Eso nos interesa saber porque, bueno, Noti Vélez, como saben, lo construimos entre todos. Y como siempre también invitarlos a que nos sigan en nuestras páginas web, www.notivélez.com.ar, y en nuestras redes sociales, que ahora pronto ya, el día miércoles, tenemos una nueva cita por la Copa Libertadores y estaremos cubriendo lo que es el partido entre Olimpia y Vélez. Pero bueno, nos vamos dolidos de acá del Gigante de Arroyito, porque vinimos a buscar al menos poder sumar. Estuvimos a 2-3 minutos de hacerlo y no nos llevamos nada acá del estadio de Rosario Central. Así que bueno, me despido, agradecerle a Fede Fava que me está haciendo de cámara hoy, y un abrazo grande a Mariana, que se está tomando unos días de licencia muy merecidos y que también está del otro lado de la producción, pero no hoy acá atrás de la cámara. Me despido acá de Rosario, nos vemos el miércoles con Olimpia Vélez.